En este mismo momento, Trump irrumpe en Asia Central. Moscú está en shock, Estados Unidos avanza, Putin pierde influencia, la superjugada de UU gana impulso, Trump arrebata el Cáucaso de las garras de Moscú, el mundo contiene la respiración. ¿Qué pasará después? Todos los detalles intrigantes en nuestro reportaje. Quédate hasta el final. Impacto. El supercaza ruso se desplomó como un avión de papel. Vergüenza en vez de avance, una verdadera catástrofe en territorio ruso. Es el fin de la aviación rusa. Los trucos de la propaganda de Putin han fracasado. Noticias falsas, ocupantes, equipos y refinerías de petróleo están siendo destruidos por los potentes ataques de Ucrania. Una fuerte explosión en el corazón de Rusia. Venganza por Bucha. El coronel asesino ha sido eliminado. ¿Se ha hecho justicia? La forma en que lo destrozaron hay que verlo. Ayuda explosiva. Ucrania recibe superarmamento. Reino Unido y Alemania se han involucrado al máximo. La coalición internacional rompe el silencio. La energía y la defensa antiaérea de Ucrania están bajo una protección impenetrable. Los detalles son impactantes. Esto vale la pena verlo. Choque, escándalo en el corazón de Europa. Chequia al borde de un armagedón geopolítico. La ola prorrusa está tomando el país, pero Ucrania y la UE ya han preparado una jugada increíble que lo cambiará todo. Pronto lo contaremos. La Federación Rusa se ha precipitado al abismo económico. La guerra y las sanciones están acabando con las fábricas y plantas rusas. El Banco Central está impotente. A la Federación Rusa le espera la peor catástrofe. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Trump irrumpe en el corazón de Asia Central. El presidente de Estados Unidos está dispuesto a reunirse personalmente con los líderes de los 5 países de la región para discutir comercio, inversiones y seguridad. Todo esto bajo la bandera de fortalecer la posición estadounidense en la antigua zona de influencia de Moscú. Rusia observa desde la distancia mientras Washington coloca estratégicamente sus trampas geopolíticas. Asia Central está en la mira de Estados Unidos. Trump está dispuesto a jugar en grande y al parecer el Kremlin vuelve a quedar como espectador. Todos los detalles a continuación. Donald Trump ha invitado a los líderes de Asia Central a una cumbre en Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en el formato C5+1 en Washington. De este modo vemos cómo Estados Unidos y China intentan repartirse el mundo y Rusia no es tomada en cuenta en esta ecuación. El 6 de noviembre, los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán llegarán a la capital estadounidense. Estados Unidos de América intenta fortalecer su influencia en una región que durante muchos años fue considerada predominantemente una zona de influencia rusa. Cabe señalar que Asia Central, situada entre Rusia y China y económicamente dependiente de estas dos grandes potencias vecinas, intenta mantener un equilibrio en su política exterior, declarando una orientación multivectorial. Se trata de inversiones, acceso a los mercados estadounidenses, a proyectos energéticos y tecnológicos y, por supuesto, a la cooperación en el ámbito de la seguridad. Para los países de Asia Central, esto no es simplemente una visita protocolaria, sino una oportunidad, en mi opinión, de equilibrarse entre los grandes centros de poder. Y ninguno de estos estados realmente quiere caer en una situación complicada, en una dependencia total, ni de Moscú ni de Pekín, y ahora están demostrando claramente su disposición a desempeñar realmente un papel más independiente. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ya ha enviado una carta a Trump expresando su sincero agradecimiento por la invitación y calificó la reunión de oportuna. Tokayev señaló que comparte los principales objetivos de la política interior y exterior del presidente de Estados Unidos. En particular, la defensa de los valores tradicionales basados en principios de sentido común, así como el empeño del líder estadounidense por proteger la paz y la seguridad. Él también está intentando buscar alternativas que sean viables y sostenibles en la política exterior, especialmente en el actual contexto internacional. Y entiende claramente que en caso de que la Federación Rusa logre algunos de sus objetivos en Ucrania, una de las siguientes víctimas potenciales de la política expansionista del Kremlin podría ser Kazajistán. Se informa que a la invitación de los países la precedió la llegada a Asia Central del enviado especial de Estados Unidos para Asia del Sur y Central, Sergio Gora, y el subsecretario de Estado Christopher Landau. No creo que sea un proceso muy rápido. Debemos comprender que estos países han estado bajo la esfera de influencia de Rusia durante mucho tiempo y
Solo recientemente, en los últimos años, China ha comenzado a aumentar de manera notable su presencia en la región. Sin embargo, Estados Unidos, teniendo en cuenta sus capacidades de diversa índole, tanto económicas, políticas, militares como tecnológicas, puede ir atrayendo de forma gradual y progresiva a estos países hacia su esfera de influencia. Y creo que estos países pueden ubicarse estratégicamente como aquellos que siguen un curso de desarrollo multivectorial, es decir, que abarca varias direcciones en la arena internacional. Y digamos, aquí nadie podrá hacerles ningún tipo de reproche. Esta semana, miembros del Congreso estadounidense instaron a Donald Trump a celebrar este año una cumbre con los líderes de los países de Asia Central, con el fin de promover los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región, incluyendo la cooperación en materia de seguridad, los lazos económicos, el poder blando y la gobernanza eficaz. Esta será la segunda cumbre en este formato. La primera se celebró en 2023 en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Otro shock sin precedentes. Un caza ruso se precipitó desde el cielo. Las catástrofes se suceden una tras otra, la tecnología se desmorona en pleno vuelo, mientras el Kremlin sigue proclamando su gran poderío. La aviación en Rusia va directo al abismo, los mantenimientos se reducen, hay cada vez menos aviones y la certificación de nuevos modelos volvió a fracasar. Para el año 2030, la flota aérea rusa podría convertirse en un museo de chatarra, mientras Putin sigue asegurando que todo está bajo control. Los detalles en el siguiente reportaje. Los propios rusos destruyeron otro caza con sus propias manos. En Rusia se estrelló un caza MiG-31. La catástrofe ocurrió en la región de Lipetsk. La tripulación logró eyectarse a tiempo. Parece que ahora Rusia tiene una nueva tradición. Los MiG despegan solo para luego caer de manera espectacular. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la información, pero, por supuesto, no mencionó la causa del accidente. Ese es el problema del complejo militar industrial ruso. Se trata tanto del suministro de repuestos como de los problemas en el mantenimiento de la flota aérea y, en consecuencia, de la propia flota. En su mayoría ya son aeronaves obsoletas de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa que ya han superado su periodo de uso operativo. Por eso es tan alta la tasa de accidentes de las aeronaves de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa. Pero lo más interesante es que este ya es el cuarto avión militar que se estrella desde principios de este año. El primero fue un Su-25. Según la versión preliminar, la causa del incidente fue una falla técnica. Un mes después, en abril, en Irkutsk, se estrelló también un bombardero portamisiles Tu-22 M3. Y el mismo destino le tocó al tercer caza Su-34 que se estrelló este año. La causa es banal, no salieron los trenes de aterrizaje. Mientras el navegante intentaba reanimar el tren de aterrizaje, el tiempo pasaba. Se eyectó, pero como se dice, aterrizó sobre nosotros. Incluso sin la ayuda de Ucrania, los propios rusos logran destruirse a sí mismos y a su equipo. Pero ¿cuál es la causa de tales catástrofes? Se trata de una presión compleja por parte de los países occidentales. En primer lugar, de Estados Unidos y en consecuencia de la Unión Europea en el contexto de los paquetes de sanciones que no permiten a la parte rusa abastecer plenamente de repuestos a las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa. Quiero recalcar una vez más, este problema también existe en la aviación civil. Es más, hasta el momento, todos los intentos de implementar los llamados programas de sustitución de importaciones han fracasado de hecho. Pero esperen, el abuelo del Kremlin está convencido de que todo está perfecto con la aviación de combate en Rusia. Incluso les da tiempo de compartirla. Y ahora, a pesar de que nosotros mismos necesitamos la aviación de combate en el contexto de la operación militar especial, no considero que nuestras empresas del complejo aeronáutico estén sobredimensionadas. No solo satisfacemos completamente las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa hoy en día, sino que también suministramos el equipo necesario para la exportación. Tiene una demanda enorme. En este momento cabe señalar que la Federación Rusa ha perdido significativamente sus posiciones
precisamente por la imposibilidad de escalar la producción de los cazas más modernos y de otros productos respectivamente para las necesidades de los socios extranjeros. Cabe señalar que en este momento los llamados contratos indios están en riesgo de fracasar. Bueno, quizás la aviación civil en Rusia está mejor. Hoy te ofrecen ataúdes voladores y mañana ni siquiera eso habrá. Como mínimo, 4 millones de personas perderán de golpe la posibilidad de recibir atención médica, carga vital o pasar el verano en la orilla de un mar cálido. Pero al parecer no es así. Cada vez hay menos aviones civiles en buen estado en Rusia y para 2030 el país corre el riesgo de perder la mitad de su flota aérea. Sin componentes extranjeros, la aviación se ahoga. Las sanciones han aislado a Rusia de Boeing, Airbus y servicios asociados. Y los motores y la electrónica propios se han quedado en el papel. No es solo un fracaso industrial, es un diagnóstico de toda la economía rusa. Lo mismo ocurre con los gastos. El próximo año, el presupuesto para la producción y reparación de aviones se reducirá a la mitad. El país, de hecho, está retrocediendo y perdiendo posiciones de liderazgo en el mercado mundial de la construcción aeronáutica. Es más, la Federación Rusa en este momento ni siquiera es capaz de cubrir esa escasez de equipos de aviación en los mercados internos. Prometieron para finales de 2025, pero lamentablemente se equivocaron. En Rusia, una vez más, no cumplieron los plazos de certificación del nuevo avión Il-114. Pero la razón del retraso, por extraño que parezca, es la falta de componentes, recursos y tecnologías. Las falsedades de los generales de Putin han sido desenmascaradas. El tricolor ruso duró menos de una hora en suelo ucraniano. Otro truco de la propaganda ha fracasado. Los ocupantes lloran. Un tren militar en Zaporilla ha sido destruido. 2 radares y depósitos de petróleo en Crimea fuera de combate. El castigo alcanzó al asesino. Justicia por la atrocidad en Bucha. Un coronel ruso ha sido eliminado. Las falsedades se desmoronan. Los ocupantes pierden posiciones. El frente arde sobre lo que ha sucedido en la línea cero y sus alrededores últimamente y lo que está ocurriendo ahora mismo, véanlo en el siguiente resumen. Kupiansk está rodeado, las Fuerzas Armadas de Ucrania han caído en una trampa. Las nuevas declaraciones rimbombantes de Putin resultaron ser falsas. Pokrovsk estuvo bajo la bandera rusa no más de una hora. Las fuerzas de defensa destruyeron la tricolor y eliminaron a los abanderados. Se dedican a clavar banderas y lo graban en video. Por supuesto, después, los propagandistas rusos alimentan la propaganda rusa, no afirman que avanzan rápidamente y ocupan rápidamente algunos asentamientos. En Zaporilla fue destruido todo un convoy de ocupantes. En Crimea, los rusos han perdido un complejo de misiles, 2 radares y 2 depósitos de petróleo. Además, la inteligencia militar mostró imágenes únicas de la eliminación de un teniente coronel ruso que comandó las atrocidades en Bucha. Pokrovsk bajo la bandera rusa. Esta imagen fue mostrada por casi todos los medios rusos. Solo se olvidaron de mencionar que el tricolor en el monolito a la entrada de la ciudad no duró más de una hora. Otra victoria ruidosa resultó ser una simple acción de relaciones públicas. Según informaron nuestros militares, la tela fue encontrada a las 9:40 y ya había sido destruida a las 10:40. Cuando estos pequeños grupos aparecen en algún lugar, se dedican a clavar banderas y lo graban en video. Por supuesto, después, los propagandistas rusos alimentan la propaganda rusa, afirman que avanzan rápidamente y que ocupan rápidamente algunos asentamientos. No, esto no significa consolidación, esto significa presencia. Sin embargo, en Pokrovsk la situación sigue siendo tensa, constatan los militares ucranianos. Deep State informa que las tropas rusas continúan infiltrándose en la ciudad, aumentando gradualmente la presencia de infantería y ampliando las actividades de sabotaje y reconocimiento. El objetivo principal es avanzar a cualquier precio y perturbar la logística ucraniana. Si hablamos de Pokrovsk en un sentido amplio, el enemigo actuó desde el oeste hacia el norte, cortando esta ruta logística en el sur-suroeste y desde el oeste entró en la ciudad. Desde esas direcciones se están librando combates intensos, combates urbanos, desde el este, desde Mirnograd,
En realidad, en primer lugar, Mirnograd desde el este cubre Pokrovsk en toda esta aglomeración. Al mismo tiempo, las noticias sobre la bandera rusa en la estela de Pokrovsk, al parecer, entusiasmaron tanto a Putin que este declaró el cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo en esta ciudad, sino también en Kupiansk. En el grupo de fuerzas conjuntas desmintieron esta información, informando que el del búnker, una vez más, se ve obligado a hacer el ridículo y repetir la mentira de sus propios generales, en la que ni siquiera su audiencia cree. Estamos llevando a cabo operaciones de combate en Kupiansk y, en consecuencia, realizamos ataques de fuego en la zona. Y los ataques precisamente contra la presa nos permiten neutralizar las reservas que estaban trasladando por la carretera y por otras direcciones. Esas autopistas donde había puentes en parte fueron inundadas o destruidas. Por eso en este momento la posición para trasladar reservas está debilitada y aún más, la logística se ha complicado y lo estamos registrando directamente en el campo de batalla. Por supuesto, la complicación se debe al agua y al clima. Por eso, en esta situación, el enemigo no puede emplear reservas grandes de manera efectiva ni actuar con mucha eficacia en cuanto al avance. Y por cierto, sobre la inundación, la voladura de esa misma represa cerca de Belgorod sigue dando frutos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. En la región de Kharkov, el agua sigue llegando y arrasando todo a su paso. En particular, los militares rusos aún permanecen aislados de los suyos, divisiones. Pero ahora, debido a la creciente afluencia, el mando ruso admite que es sencillamente imposible establecer la logística. Y aquellas unidades enemigas que se encuentren cerca de la desembocadura del Volcha, el río Volcha, que fluye hacia el Seversky Donetsk, es decir, que es un afluente del Seversky Donetsk, el río Volcha, podrían acabar en un verdadero caldero, ya que el agua se está desbordando, de hecho ya se está desbordando. Arrastrará los puentes de pontones, los eliminará, destruirá el propio cruce que el enemigo había construido. Y de este modo los rusos quedarán atrapados en una especie de bolsa. Eso es lo que esto implica para ellos. Y todos sus intentos de avanzar en la zona de Volchansk, que hemos estado observando en las últimas semanas, de una forma u otra, los han tenido. Los informes no tendrán éxito. La agrupación rusa también está siendo golpeada en la retaguardia. Así, en la región de Zaporilla, la víspera, la inteligencia militar hizo descarrilar todo un tren de ocupantes. Se informa que el tren estaba literalmente repleto de carga militar. Como resultado de la explosión, se destruyeron unos 70 metros de vía férrea. A lo largo y ancho de las vías retorcidas quedaron una locomotora, 3 plataformas ferroviarias y al menos 9 vagones de carga del tren militar. Otra desgracia esperaba a los rusos en Crimea. Allí, la pasada noche, drones del SBU destruyeron un sistema de misiles antiaéreos Pantsir S-2, valorado en unos $20 millones. Por cierto, es uno de los elementos clave de la defensa antiaérea del enemigo. Además, el enemigo perdió 2 radares más. Y despejando la ruta, la guinda del pastel fueron las explosiones en los depósitos de petróleo en el asentamiento de Gvardeyskoye y en la base de Komsomolskoye. En las instalaciones comenzaron incendios a gran escala. Según los expertos, la causa de todo esto es la continua transferencia de sistemas de defensa antiaérea desde la península. El fortalecimiento del sistema de defensa de Moscú, por ejemplo, y de su entorno, se está logrando a costa de algo, a costa de debilitar otros lugares. Por ahora están completamente debilitados. El lejano oriente, Siberia. Putin y sus generales creen que nuestros drones no pueden llegar hasta allí. Bueno, eso aún está por verse. Sin embargo, a medida que se destruyen los complejos rusos y se refuerza el sistema de defensa antiaérea de Moscú, el desplazamiento continúa. No podrán producir más sistemas de defensa antiaérea de los que ya pueden. Si los concentran en unos lugares, significa que simplemente dejan otros lugares desprotegidos. Y por último, otra operación espectacular de la GUR en Rusia. Nuestros agentes de inteligencia recordaron que ningún crimen de los rusos quedará impune, y volaron por los aires a un teniente coronel de la unidad OMON, quien dirigió las ejecuciones en la región de Kiev en los primeros meses de la guerra.
El fallecido Benjamin Mazerin fue eliminado en su propio coche de camino al trabajo. Sensación. Ucrania recibe una defensa antiaérea superpotente. Reino Unido y Alemania ya están enviando armamento de última generación. El Reino Unido está produciendo en masa cazadores de Shahed. Miles de interceptores salen directamente de las fábricas hacia el frente. La coalición internacional está involucrada. Ya se han acordado nuevos paquetes de ayuda militar. El cielo y el sector energético de Ucrania están bajo la protección confiable de los aliados. Los detalles los verán en el siguiente material. Rusia intensifica los ataques contra el sistema energético ucraniano y cambia de táctica desde... Moscú lanza cientos de drones capaces de superar el sistema de defensa antiaérea y equipados con cámaras de puntería mejorada. Rusia ha convertido los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en una operación sistemática, dirigida no solo a dañar temporalmente las redes, sino a destruir la viabilidad de grandes territorios del país. En vísperas del invierno, el objetivo de los ataques es privar a las regiones de calor y luz, socavar la industria, provocar una emigración masiva y crear en pronto seco presión política sobre Kiev, escribe The Economist. En estas condiciones, la defensa antiaérea se vuelve de importancia crítica. Pero este año, los socios occidentales actúan de manera preventiva, reforzando el cielo ucraniano y el sistema energético antes de la llegada del frío. No estamos comenzando a prepararnos para este periodo invernal recién ahora. Comenzamos los preparativos aún al final de la temporada invernal anterior. Ya en noviembre, el Reino Unido comenzará la producción en serie de drones antiaéreos ucranianos. Este es el eje del proyecto conjunto entre Kiev y Londres, diseñado para proteger rápidamente el cielo de drones y misiles enemigos. Nuestros amigos ucranianos compartirán tecnologías y propiedad intelectual con el Reino Unido, y nosotros, a su vez, las desarrollaremos aún más y produciremos en masa para suministrar mensualmente a Ucrania miles de drones interceptores, contó el vicesecretario de Estado para las Fuerzas Armadas en el Parlamento del Reino Unido, el Carnes. Estos drones formarán parte de un sistema llamado escudo aéreo. Este sistema integrará sistemas de defensa aérea occidentales como Patriot, Ares, T-NASAMS, así como nuevas instalaciones móviles, que Alemania y otros aliados entregarán a Ucrania antes del inicio del invierno. Los primeros drones serán probados por militares ucranianos. Si las pruebas resultan exitosas, la producción se ampliará y parte de los drones probablemente se fabricará ya en Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades del Reino Unido están ampliando el programa de producción de misiles de uso múltiple. Se planea entregar a Ucrania 5.000 unidades de este armamento para fortalecer la defensa aérea. También anunciamos el aumento del programa de producción en el Reino Unido para proporcionar a Ucrania 5.000 nuevos misiles de uso múltiple. Esto permite crear nuevos puestos de trabajo en Belfast y otras ciudades, así como fortalecer la defensa aérea de Ucrania para el próximo invierno. Paralelamente, los aliados europeos están intensificando el apoyo al sector energético de Ucrania. Alemania y otros países de la OTAN están movilizando recursos, desde misiles de defensa aérea hasta ayuda al sector energético, para que Ucrania pueda soportar el invierno y resistir los ataques a la infraestructura crítica. Alemania ya ha pagado 390 millones de euros y otros 30 millones más. Lo acordamos en verano, pero hoy quiero informar que vamos a invertir 30 millones adicionales. De este modo, proporcionamos 450 millones de euros. Este dinero permitirá adquirir los medios técnicos necesarios para salvar a Ucrania. Además, los países de la UE están preparando un paquete de apoyo para el invierno. A los 3.000 millones de euros ya proporcionados, se ha añadido una nueva garantía de 800 millones para la compra urgente de gas. Así lo informa la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Maternova. La ayuda abarca la reparación de redes eléctricas, el suministro de generadores y transformadores. También hemos proporcionado y seguimos proporcionando mucha ayuda en el ámbito energético. No solo con generadores para la población y las empresas, sino también con estaciones transformadoras y de compresión para ayudar a restaurar las redes eléctricas, las redes de distribución de gas y los compresores que suministran gas desde los almacenes que fueron distribuidos. También brindamos apoyo financiero a las empresas estatales y a las grandes empresas energéticas para la reparación de su equipamiento. También suministramos más de 2 gigavatios de electricidad al día. De este modo, el apoyo a Ucrania este invierno alcanza un nuevo nivel.
desde sistemas modernos de defensa antiaérea hasta un suministro energético sostenible. Y sea lo que sea que el Kremlin planee, Ucrania junto con sus aliados aspira no solo a un éxito táctico, sino a uno estratégico para resistir el frío, mantener la fuerza y la capacidad de defenderse. Europa está en pánico. En Chequia, fuerzas prorrusas están llegando al poder y esto podría ser el inicio de una nueva crisis en la UE. Las relaciones diplomáticas con Kiev están en peligro. Las declaraciones de los nuevos líderes suenan como un ultimátum a Occidente. ¿Acaso Chequia está cediendo posiciones ante el Kremlin? ¿Qué hará la UE? Todos los detalles, véalos ahora mismo. En las elecciones en Chequia, el primer lugar lo obtuvo el partido ANA del ex primer ministro, multimillonario y euroescéptico Andrej Babiš. Conocido, por decirlo suavemente, por sus posturas prorrusas y su simpatía hacia líderes como Orbán y Fico. Ucrania no está lista para la Unión Europea. Primero debemos terminar la guerra. Podemos cooperar, pero ustedes no están listos. A Babiš también lo llaman el Trump checo, quien probablemente sea un admirador del presidente de Estados Unidos. Más del 20% apoyó a la coalición proeuropea Juntos del actual primer ministro Petr Fiala. El país eligió a los diputados que tomarán decisiones sobre qué rumbo tomará Chequia en los próximos 4 años. Eso de que llevaremos a la República Checa hacia el este es una mentira que los políticos del gobierno utilizan para asustar a la gente. Ningún partido logró superar la barrera del 50%. Y el próximo gobierno del país será de coalición. Eso sí, la coalición puede ser oficial o informal. El primer ministro interino es de centroderecha. Creo que ellos también intentarán formar su propia coalición. Babiš hizo muchas promesas de aumentar los beneficios sociales, reducir los impuestos, pero adoptó una postura cautelosa respecto a varias iniciativas de la Unión Europea. Tesis similares se han escuchado desde hace tiempo de los líderes de otros 2 países de la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia. Ahora, si modelamos la situación en la que Babiš finalmente se convierte en primer ministro, creo que buscará comunicarse tanto con Orbán como con Fico y así obtendremos un triunvirato de países de Europa Central que, por decirlo suavemente, no tendrán una actitud muy positiva hacia Ucrania. Ya lo notamos con Orbán, en menor medida con Fico, pero aún así existen ciertos conflictos y ahora a ellos se sumará también Babiš. Y lo que es muy importante es que se trata de otra fuerza que, digamos, promueve una ideología anti-UE. En el primer día de las elecciones, la policía checa recibió amenazas anónimas sobre la aproximación de una gran cantidad de drones a las fronteras de la República. En Praga y en el aeropuerto Václav Havel se reforzaron las medidas de seguridad. El Kremlin intentó desestabilizar la situación a su manera. Justo antes de la votación en Chequia, se descubrió una red a gran escala que trabajaba para promover las narrativas rusas. Los analistas identificaron alrededor de 300 cuentas anónimas en TikTok que difundían activamente propaganda a favor de partidos radicales que abogan por la salida de Chequia de la OTAN y la Unión Europea. Al mismo tiempo, los partidos negaron cualquier influencia extranjera en su campaña electoral. El principal objetivo del Kremlin en cada país europeo es socavar la confianza en los mecanismos democráticos, las normas legales, así como en la pertenencia a la UE y la OTAN. Rusia representa la amenaza más grave para la seguridad del país. La victoria del partido de Babiš, al parecer, alegró al Kremlin, pero como suele suceder, la felicidad no es completa. No obtendrá la mayoría propia, lo que significa que el líder del partido tendrá que buscar socios. El problema es que tendrá que buscar entre aquellos que lo llaman abiertamente un populista que favorece a Moscú. Andrej Babiš ocupó el cargo de primer ministro de la República Checa desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2021. Su partido fue derrotado en las elecciones parlamentarias de 2021. En enero de 2023, el exgeneral de la OTAN y actual presidente de la República Checa, Petr Pavel, derrotó a Babiš en las elecciones presidenciales. Y hoy, en 2025, el papel principal pasará al presidente independiente Petr Pavel, quien tendrá que encargar la formación del gobierno. Ahora la principal pregunta es si Babiš podrá volver a convertirse en primer ministro. El primer ministro tiene más poder de decisión que el presidente, pero el presidente también ejerce cierta influencia en los procesos políticos del país.
es una especie de equilibrio de poderes. Y entendemos que, hipotéticamente, el primer ministro Babiš y, en consecuencia, el presidente Pavel son personas diferentes, representan fuerzas políticas distintas. Por lo tanto, esto ya será un conflicto entre el presidente y el primer ministro. Si es que realmente sucede así, Babiš será primer ministro si el partido A no logra unir a todas las demás fuerzas a su alrededor. El propio Babiš niega abiertamente cualquier simpatía hacia el Kremlin, recordando un incidente que ocurrió cuando ya era primer ministro. Su gobierno calificó a 18 diplomáticos rusos de espías y los expulsó del país. Cuando, como resultado de la investigación de las explosiones en los depósitos de municiones, se descubrió que detrás de ellas no estaba cualquiera, sino los servicios secretos rusos. Esto es una paradoja, pero prácticamente no existen materiales oficiales sobre este caso. Pero pronto Babiš volvió a hablar sobre la necesidad de diálogo y la importancia de los lazos económicos con Rusia. Existe la opinión de que Babiš, en gran medida, hizo su fortuna gracias al dinero ruso. En consecuencia, se le percibe como una persona que tiene vínculos estrechos con Rusia, vínculos estrechos con el Kremlin, y en esto hay una amenaza para Ucrania. ¿Cómo afectará la victoria de la derecha en las elecciones en Chequia a Ucrania? Esto preocupa no solo a los propios ucranianos, sino también a los europeos. Me he reunido con Zelensky 3 veces. Ayudamos a Ucrania a través de la UE. Pagamos grandes sumas al presupuesto europeo. Eso significa que ya estamos ayudando. Durante la campaña, Babiš criticó, en su opinión, la ayuda excesiva a los refugiados ucranianos. Primero aumentaron los impuestos para los padres checos, quitaron las prestaciones por hijos, recortaron los beneficios. Y ahora, imagínense, están inventando cosas. Licencia de maternidad para mujeres ucranianas, no para nuestras mujeres, sino para las ucranianas. Siendo un populista de derecha, ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de recortar o eliminar los programas de ayuda a Ucrania. Pero los expertos creen que su retórica podría cambiar drásticamente después de las elecciones. La gente promete muchas cosas, pero cuando ganan las elecciones y llegan al poder, pueden cambiar radicalmente de opinión, porque una cosa son los lemas con los que llegaron al poder y otra muy distinta es lo que tienen que hacer teniendo en cuenta la redistribución de los fondos del presupuesto de la UE. Una persona puede realmente ir y decir que hay que detener la ayuda a Ucrania, que hay que acabar con todo, pero luego llega al poder y se da cuenta de que no es así. Por eso puede que no reciba todos los fondos del presupuesto de la UE. Además, están los riesgos que todos vemos para los países europeos, que ve Polonia, que ven Finlandia, Dinamarca, Noruega. Es decir, todos estos sentimientos también están presentes. Y la imagen de una fuerza que actúe como colaborador hipotético de Rusia a nadie le interesa. Rusia está al borde del colapso. La crisis envuelve a la Federación Rusa. La economía se desmorona, la industria colapsa y las fábricas rusas desaparecen. Ni en los años 90 se vio algo así. Rusia se desliza hacia el pozo económico del siglo. Todos los detalles en el siguiente reportaje. Los recursos están casi agotados. Las afirmaciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten los hechos. No se puede llamar de otra manera al final de cuentas. Esta no es nuestra elección, no queremos que los acontecimientos se desarrollen así. Putin intenta hacer un farol y salvar las apariencias, creando una imagen de éxito. Pero todo es en vano. La economía de la Federación Rusa se está desplomando rápidamente. Casi el 80% de la industria del país ha caído en recesión. Cuando hablamos de sectores individuales, esto significa que la producción en esos sectores, en comparación con el mismo periodo con el que solemos comparar, generalmente el año anterior empeora. Es decir, no hay una mejora, hay un empeoramiento, y la recesión es precisamente ese empeoramiento, cuando estás en números rojos. Y cuando la recesión se prolonga, es decir, cuando no es solo un año, sino por ejemplo 3 o 4 años de caída, entonces ya no es una recesión, sino una depresión. Finalmente, en septiembre, el crecimiento general de la producción industrial en Rusia se desaceleró hasta un 0,3% interanual. Eso es casi 19 veces menos que el año pasado. Faltan personas y también faltan recursos básicos y esenciales para poder pagar adecuadamente la entrega de los componentes necesarios para comprar los productos necesarios para su procesamiento.
como resultado terminan produciendo menos. Y cuando producen menos, ahí lo tienen. Recesión, un resultado negativo en comparación con el periodo anterior. El descenso es especialmente fuerte en aquellos sectores civiles que debían sustituir los productos de las empresas extranjeras que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra a gran escala. El colapso de la sustitución de importaciones. Cuando había planes de sustituirlo todo, pero para sustituirlo todo hay que producir aquello con lo que se va a reemplazar. Y si no produces lo que necesitas para reemplazar, ¿cómo vas a llevar a cabo esa sustitución de productos importados si no haces nada? Es decir, esto sin duda, cualquier recesión en la economía significa que no se están produciendo bienes. Si no se producen, en consecuencia, no tiene sentido mantener a las personas que los fabrican. Y eso lleva al desempleo. Quedarse sin trabajo siempre es una situación desagradable. De hecho, el mercado interno se queda sin bienes de consumo masivo y las fábricas rusas no son capaces de cubrir el déficit. Incluso parecería el ámbito militar, parte del ámbito militar es la producción de armas y municiones. En septiembre de este año, en septiembre del año pasado, en Rusia hubo un menos 1,3%. Es decir, incluso la producción de armas y municiones ya está en números rojos. ¿Qué se puede decir de otros sectores de la economía que muestran resultados aún peores? El Banco Central predijo para Rusia la peor caída económica desde los años 90 en caso de un endurecimiento de las sanciones. Si la situación no mejora, en 2026 el Kremlin podría perder 108.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones. Aquí hay problemas que, digamos, por ahora están ganando impulso, pero su materialización, la primera que vemos, es que en Rusia los impuestos están subiendo desde principios de año. El impuesto de federalización entrará en vigor el 1 de diciembre. El impuesto ecológico casi se multiplica por 10 a partir del 1 de noviembre. Es decir, literalmente en una semana o incluso en un par de días. Es decir, resulta que todos estos diferentes problemas económicos surgen cada vez con más frecuencia y constantemente aparecen en las noticias porque, ya saben, es como un Subsbank cuando no tienes una buena opción. El Sberbank ruso, tras Gazprom, ha comenzado despidos masivos. En el primer trimestre, la plantilla del banco más grande, que guarda la mitad de todos los depósitos de particulares, se redujo en 8.600 empleados. En el segundo en 3.500 y en el tercero en 1.500 personas. En Sberbank de Rusia, cuando ven que ahora mismo, aquí va una cita del director de Sberbank, German Gref, durante 2025 no hay ni un solo nuevo proyecto de inversión en el que esté trabajando Sberbank. Es decir, las personas que son responsables de esta área no están haciendo nada. Y como no están haciendo nada en cuanto a pagarles el sueldo, los despiden. Por eso, el despido de personas es una demostración de que no hay demanda para las funciones económicas que presta Sberbank. Y en consecuencia, estas personas son sacrificadas, pero este es solo uno de muchos ejemplos. Esa es la realidad, solo que Putin intenta ocultarlo todo. Pero ya no hay a dónde ir. La economía está colapsando, el país está perdiendo dinero. Eso es todo, y para más noticias candentes del frente, véanlas en el próximo episodio.